Hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga en esta hora. Soy el hermano Robin Hood. Como todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, aquí estamos para la gloria de Dios. Vamos, hermanos, a tratar de instruir a la iglesia del Señor. Sabemos que los tiempos son difíciles, sabemos que hay mucho predicador que toca su puerta, habla a la gente, habla en su iglesia y dice, tenemos la verdad. Sabemos que la verdad es Cristo, hermanos, pero vamos a tratar en esta mañana de hablar del tema de la salvación. De la salvación, un tema muy hermoso, hermanos, pero a veces un poco mal entendido, porque como todos sabemos, la iglesia de Cristo, hermanos, es salva con la sangre de Cristo. La iglesia de Cristo está basada en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Acordémonos que el libro de Hebreos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay salvación. Sin derramamiento de sangre, hermanos, no hay nuevo pacto. No se firma el nuevo pacto sin sangre, dice la palabra de Dios, porque así como el antiguo pacto fue ratificado, con sangre de animales, de machos cabríos, así también el nuevo pacto, o sea, la salvación para el mundo entero debería de ser con mejor sangre del Hijo de Dios. Sangre preciosa. ¿Por qué? Porque es sangre de Dios mismo. Acuérdese usted que Jesús es Dios. Acuérdese usted que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se quitó la vestidura de majestad y bajó a la tierra a salvarlo a usted y a mí. Y con su sangre firma el nuevo pacto para que seamos salvos nosotros. Por eso somos la iglesia del Nuevo Testamento, del nuevo pacto. Luego entonces, hermanos, piense usted que si somos iglesia del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, nosotros como iglesia, ponga atención, hermanos, no nos podemos someter a otro pacto, al pacto antiguo, porque el libro de Hebreos dice que un pacto, una vez ratificado, una vez firmado, no se le puede añadir, no tiene por qué añadírsele o quitársele a ese nuevo pacto. Ahora, acuérdense que en otras semanas también hemos visto que no se puede vivir en dos pactos, porque no se pueden tener dos maridos. A Israel se le recriminó precisamente porque servía a dos maridos, a Jehová y a los ídolos. El libro de Romanos, capítulo 7, habla de que nosotros fuimos muertos para Cristo, fuimos muertos para la ley y somos vivos en Cristo. Cristo es el marido de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Luego entonces, hermanos, ponga atención, porque Génesis 18 dice, le da Dios a una promesa a Abraham. Y ponga atención, porque de allí nace la salvación para la iglesia. La salvación para la iglesia no sale en ningún otro lado. Sale cuando Jesús le dice, cuando Jehová le dice a Abraham, en tu simiente me serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Fíjese usted, hermano, lo que Dios le está diciendo a Abraham. En tu simiente, su simiente, la cual es Cristo, serán benditas todas las naciones. O sea que usted no obtiene salvación, hermano, hasta que Cristo viene a morir en la cruz del Calvario. Usted como gentil no tiene salvación, sino hasta que Cristo viene a morir en la cruz del Calvario. Ahora, siguiendo la profecía, hermanos, vean cómo Jesús vuelve a mencionarlo en Juan 8,
56, vuelve a hablar Jesús y hablando precisamente de Abraham, les dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Fíjese usted que Jesucristo, hermanos, en vida está hablando, se está refiriendo a que Abraham, Dios lo había evangelizado a Abraham. Dios había dado el plan de salvación a Abraham. Y Abraham había visto en revelación, en visión, en profecía. Dios no revela cómo se lo dijo, pero Dios se lo dijo a Abraham. Y lo evangelizó, le dijo, le enseñó que el Cristo iba a venir a morir por la humanidad. Abraham visualizó el evangelio de Cristo. Abraham se gozó de cómo Jesús vendría a salvar a la humanidad entera. Abraham estaba enterado de cierta manera. Dios le había dado el mensaje de evangelismo a Abraham, y Abraham había conocido el plan de redención de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo les dice a los judíos en Juan 8:56: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Fíjese usted la profundidad que tiene este texto, porque los judíos, si usted lee los textos anteriores, los judíos le recriminaban y le decían: tú todavía no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Y Jesús le dice: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús creó a Abraham. Sin embargo, Jesús como creador creó a Abraham. Sin embargo, fíjense que Jesús mismo está dando testimonio aquí de que Abraham fue evangelizado, conoció el plan divino. Dios le reveló a Abraham la salvación de los gentiles a través de Jesucristo. Luego entonces dése usted cuenta que el plan de salvación Jesús está ratificando, está confirmando que a Abraham se le dio la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y Cristo está dando testimonio ya cuando nace de que Él era la simiente del que había hablado el Padre en el Antiguo Testamento. Y dice: Abraham vio mi día y se gozó. Abraham visualizó, hermanos, lo que había realmente de acontecer en los postreros días, cuando viniera Jesús, cuando viniera el Cristo. Ahora, fíjese usted lo gracioso de eso, hermano, lo estoy llevando a las profecías. Lo gracioso de esto y lo hermoso es que no solamente Jesús habló de que iba a ser salva a la humanidad a través de Él mismo, sino que también los apóstoles volvieron a ratificar la misma situación. Y le digo esto, hermanos, porque acuérdense que actualmente se está viviendo un evangelio mezclado en el aspecto de que los predicadores mezclan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y se lo aplican a los gentiles. Pero acuérdense, hermanos, que el mezclar el Antiguo Testamento, aplicar el Antiguo Testamento, aplicarlo a la iglesia, tiene, hermanos, un objetivo. Acuérdense que tiene un objetivo, porque si usted le permite que le mezcle el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, lo están llevando a guardar las obras de la ley, y las obras de la ley, allí tiene el dinero, allí tiene los diezmos, lo están llevando a guardar a usted las obras de la ley, porque allí en las obras de la ley están los ritos de la ley y allí está el dinero, están los diezmos que se aplicaba a la ley. Luego entonces usted debe de aprender que como gentil, usted debe de afirmar su fe en Cristo, en la simiente de Abraham, porque Jesús así lo ratificó, así lo dijo: Abraham vio mi día y se gozó. ¿Quién es la simiente de la cual habló Abraham? Jesucristo. Ahora, fíjese usted
que los apóstoles vuelven exactamente a hablar lo mismo que habló que Dios le dio a Abraham, lo mismo que Jesús ratificó cuando estuvo en vida, se lo vuelven a ratificar a la iglesia, lo vuelven a confirmar. Váyase al al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 18. Hechos, capítulo 3, versículo 18, y dice así: porque Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Hermanos, es Pedro hablándoles a todos los judíos, hablándoles de que el plan de salvación de Dios había estado cumplido, se estaba cumpliendo en ese tiempo. Pedro les dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de venir. Que su Cristo, el Cristo que Dios había enviado, había de venir. Luego entonces Pedro está ratificando la posición de Abraham cuando Dios le dijo: en tu simiente me serán benditas todas las naciones. Las naciones íbamos a venir a ser salvas por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, no por las obras de la ley, no por las obras de la ley. Acuérdese usted que el objetivo de meterlo a usted a practicar el Antiguo Testamento, a usted como iglesia del Nuevo Testamento, es que usted practique las obras de la ley. Y acuérdese que por eso la iglesia vive en ignorancia, por eso la iglesia se somete, porque no conoce las Escrituras. Entonces usted empieza a pagar las primicias en este mes de abril, los diezmos, se somete a las obras de la ley. ¿Por qué? Si Jesús dijo: Abraham se gozó cuando vio mi día. ¿Cuál día? El día en que Jesús iba a venir a evangelizar al mundo entero y venía a morir por el mundo entero. ¿Cuál día? El día que Pedro también menciona en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 18. Porque Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Dios lo había anunciado ¿a quién? Al Cristo. A Cristo Dios había anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Abraham lo mencionó, que el Cristo sería la salvación a las naciones. Jesús dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Pedro está diciendo que el Dios había hablado por boca de todos sus profetas y había anunciado que el Cristo había de venir a morir por toda la humanidad, por todas las naciones, por usted y por mí. Luego entonces usted, ¿qué hace sometiéndose a las obras de la ley? Porque usted permite que los predicadores lo metan a las obras de la ley. Y lo gracioso es que no son todas las obras de la ley, sino solamente es el dinero, exclusivamente el dinero. ¿Por qué? Por la ignorancia de usted, porque usted no escudriña las Escrituras. Luego, veamos, hermanos, el aspecto de que Dios, el punto de que Dios habló a través de sus profetas es extenso, hermanos. Y Pablo se los recalca nuevamente a los gentiles en el libro de Gálatas. Y les vuelve a decir: oh Gálatas insensatos, ustedes se les había predicado el evangelio por la fe en Cristo. ¿Por qué se están volviendo nuevamente a los rudimentos de la ley, a los ritos de la ley? Si Cristo fue predicado ante ustedes, ante sus ojos, como crucificado, ¿por qué ustedes vuelven a judaizar, vuelven a practicar las obras de la ley? ¿Tan necios sois? Les dice, ¿tan necios sois? Son tan necios que no han entendido que el Cristo había sido, que la salvación de la humanidad, que la salvación de los gentiles había sido anunciado por Dios en boca de Abraham. En tu simiente me serán benditas las naciones.
Son tan necios que no han aprendido que Cristo, cuando vino, habló de que Abraham vio sus días. Abraham había sido evangelizado y se gozó sabiendo que en Jesús serían benditas todas las naciones. Tan necios sois. Ahora yo se los digo que el Dios de Abraham, les dice Pedro, anunció al Cristo a través de todas las escrituras, y vosotros sois ahora los gentiles que habéis alcanzado salvación a través del Cristo, anunciado por Dios, por el Padre a Abraham, anunciado, ratificado por Cristo cuando estuvo en vida. Y ahora yo, dice Pedro, les vuelvo a decir que Dios ha hablado a través de todos los profetas, y a hoy se ha cumplido esta profecía, que el Cristo ha de ser la salvación a todas las naciones. ¿Cuál es la salvación del Cristo? La fe, la gracia, el evangelio, no las obras de la ley. Si usted está siendo obligado a pagar dinero, entonces usted está practicando las obras de la ley. Por eso es que no se ha dado usted cuenta que los predicadores lo llevan a usted a Malaquías 3:10, porque en el Nuevo Testamento no existe el pago de los diezmos. Por eso lo llevan al Antiguo Testamento. Ahora, cuando yo hablo del Nuevo Testamento, que no existen los diezmos, me refiero a partir de que Cristo muere. Porque acuérdese usted que Cristo, que el Nuevo Testamento se empieza con la muerte de Cristo. No, esa es otra mentira que le han puesto a usted. El Nuevo Testamento no empieza cuando Cristo nace, porque no hay todavía sacrificio por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza cuando Cristo muere, porque con la sangre de Cristo se firma el Nuevo Testamento. Ahora, escuche usted lo que Pablo les dice a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hermanos, Pablo les vuelve a hablar a los Gálatas y les vuelve a decir lo mismo. Los gentiles son salvos por la sangre de Cristo, le está diciendo, por la muerte de Cristo. Y por si fuera poco, les vuelve a recalcar y a decir, les vuelve a mencionar las profecías en las cuales el padre Abraham se le había anunciado la salvación a los gentiles en la simiente de Abraham, en el Cristo. Oigan ustedes lo que dice, hermanos, versículo 6, capítulo 3 de Gálatas, versículo 6 al 9, hasta el 10. Dice así Abraham. Oiga usted que está hablando Pablo y está mencionando a Abraham de nuevo. Acuérdese que en Génesis Dios le dijo a Abraham, en tu simiente me serán benditas todas las naciones. Acuérdese que Jesús, cuando estuvo en vida, le dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham vio mi plan de salvación y se gozó. Abraham conoció el plan de salvación a los gentiles y se gozó, que sería en mí. Está hablando Jesús en Juan 8:56. Ahora vea usted lo que Pablo les dice a los Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 9, al 10. Dice, así Abraham creyó a Dios. ¿Qué creyó? En tu simiente serán benditas todas las naciones. En Cristo, en la gracia, en el evangelio serán benditas todas las naciones. No en las obras de la ley, no en la ley de Moisés. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia? La promesa que Dios le dio. Dice el 7, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué los que son de la fe? Porque Abraham recibió la promesa de la salvación antes de ser circuncidado. La recibió por fe.
Entonces nosotros somos hijos de la fe, hijos de la promesa. Dice el 8, y la escritura, o sea, la profecía, la palabra de Dios, previendo, dice, o sea, anticipando, o sea, conociendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, escuche bien lo que está diciendo la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Evangelizó a Abraham, en otras palabras. Le dio a conocer a Abraham el plan de salvación. ¿Cuál plan de salvación? Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, usted lea Gálatas 3:8 y va usted a ver cómo Dios le dio a Abraham el plan de salvación que sería para los gentiles. ¿Cuál? Que los gentiles serían salvos por la sangre de Cristo, no por las obras de la ley. Usted es salvo por la sangre de Cristo, no por las obras de la ley. Así está diciendo. Dice el 9. El 9 está concluyendo, dice, de manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De manera que de los de la fe, ¿quiénes son los de la fe? Nosotros, los que hemos creído por la fe en Cristo. La fe que tuvo Abraham antes de ser circuncidado para recibir la promesa que Dios le dio, diciendo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Luego dice el 9, de manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuál los hijos de la fe? Los hijos de la fe, los hijos de Cristo, los hijos de la gracia, los hijos de la salvación en Cristo Jesús. La iglesia, hermanos, que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, porque somos los hijos de la fe. Usted obtiene la salvación por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Así lo dice el libro de Gálatas. Así que si usted no recibe la salvación por las obras de la ley, no tiene usted por qué pagar dinero, no tiene usted por qué pagar diezmos, no tiene usted por qué pagar primicias, no tiene usted por qué someterse a las obras de la ley. Usted no tiene que practicar la ley de Moisés, usted no tiene que judaizar, usted es parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, Cristo es en la cabeza. Nosotros somos la novia, la iglesia de Cristo, salvada con la sangre de Cristo. Luego entonces, hermanos, abran los ojos, porque vean ustedes cómo los predicadores, cómo los líderes están sometiendo a la iglesia encubiertamente, la están sometiendo a guardar las obras de la ley. ¿Por qué? Porque en las obras de la ley está el dinero. Y acuérdense que la tribu de Leví juntaba los diezmos. Y ahora los pastores, los ministros, los líderes son los que juntan los diezmos. ¿A dónde? ¿En qué parte de la palabra de Dios dice que los ritos de la ley, los diezmos, los deja de percibir la tribu de Leví y los pasan a recibir los gentiles? Eso es una barbaridad, hermanos. Eso es una barbaridad. Eso es como dicen afuera a veces, esa es una barrabasada. Eso es mentira. Nunca los gentiles se nos aplica o se nos da el derecho de recibir los diezmos como si fuéramos la tribu de Leví. No, hermanos, eso está lejos, pero muy lejos de entenderse así. Ahora, por si fuera poco, oiga usted lo que la escritura dice. Primero dice allí mismo en ese capítulo 3, versículo 12, y la ley no es de fe. O sea, usted no puede mezclar la ley y la fe.
sino que el que quiere vivir la ley dice, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea que la ley es la ley y se vive independiente. Se vive independiente. Los judíos la vivían independiente de la fe. Usted no puede mezclar las dos cosas. Ahora, vea usted lo que dice el versículo 10 acerca de la gente que quiere guardar la ley. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere. Escuche usted, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que usted no puede tocar un punto de la ley, someterse a pagar diezmos y primicias y pensar que está usted guardando toda la ley. Usted está violando la ley. Luego entonces usted está cayendo de la gracia de Cristo. Porque el que se somete a la ley, de la gracia de Cristo ha caído. Así dice la palabra de Dios. Luego entonces usted tiene que vivir en Cristo solamente, hermanos. Solamente en la fe, en el evangelio. Usted tiene que creer en la promesa de aquel que fue anunciado al padre Abraham. En tu simiente me serán benditas todas las naciones. Que Dios les bendiga, hermanos, porque el tiempo se me está acabando. Soy el hermano Robin Hood, mi teléfono 312-953-2960. Estamos ubicados desde el 4355 sur de la avenida Ketsi. Háblenos, nuestro servicio es los domingos a las 5 de la tarde. Que Dios les bendiga, hermanos. Toca mi ser. La red de oración USA te invita a celebrar el Día Nacional